En este video se analizarán las estrategias implementadas por el Gobierno de México con la finalidad de hacerle frente a esta pandemia originada por el virus SARS-CoV-2. Se expondrán los puntos de vista en torno a los planes de acción llevados a cabo por la administración pública y los argumentos que respaldan dichas opiniones, haciendo énfasis en las técnicas de argumentación utilizadas y la utilidad de las mismas. Se analizan los siguientes temas: contingencia sanitaria e implicaciones en materia laboral y la suspensión de derechos humanos en ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por la Constitución. Empezamos con el primer punto. Sabemos que la Secretaría de Salud emitió recomendaciones para hacer frente a esta pandemia. Sin embargo, dentro del sector privado existía cierta incertidumbre respecto al proceder legal de las relaciones laborales. Por ello, el sector empresarial, a través de las entidades que los representan, exhortaron a la Administración Pública Federal a emitir una declaratoria de contingencia sanitaria. Con ello, los patrones podrán suspender la relación de trabajo y pagar un monto equivalente al salario mínimo general a aquellos trabajadores imposibilitados para laborar por cuestiones particulares o inherentes al trabajo que desempeñan. Sin embargo, esto nunca sucedió, con lo cual los patrones se vieron obligados a pagar el salario íntegro de los trabajadores que suspendieron sus labores. Con ello, se potencializa el cierre definitivo de varios centros de trabajo, significando a largo plazo un aumento en la tasa de desempleo. En argumentación, un elemento que puede expresarse como X se considera como una razón porque cuenta en mi consideración o deliberación para actuar o abstenerme de actuar. Bajo esta afirmación, se concluye que las razones establecidas para actuar, en este caso en concreto para realizar la declaratoria de contingencia sanitaria, son los siguientes. Número 1. La correcta cesación de labores a aquellos trabajadores imposibilitados para continuar laborando al proporcionarles un flujo económico seguro y constante. Número 2. La preservación de la mayor cantidad de puestos de trabajo posibles, para que una vez concluida la pandemia puedan reanudar labores aquellos trabajadores cesados por la pandemia. Número 3. Permitir a los empleadores una mayor solvencia y liquidez durante el periodo de contingencia, tomando en consideración la desaceleración de la actividad económica. Número 4. Dicha suspensión de labores está prevista en la ley, puesto que es perfectamente ejecutable. Número 5. Posibilitar a las empresas de capital extranjero su permanencia en el país, para evitar así una potencial fuga de capitales extranjeros y consecuentemente un incremento sustancial en el desempleo. Podemos entonces afirmar que al ser una medida que significa una reducción real en las percepciones de los empleados a quienes se les suspendieron de trabajar, esto a su vez constituye una medida efectiva para la preservación a largo plazo de las fuentes de empleo. Luego comentamos el punto 2. En cuanto a la suspensión de derechos humanos, podemos afirmar que nuestra Constitución política prevé en su artículo 29 los casos en que puede ejercitarse dicha facultad, otorgada solamente al presidente de los Estados Unidos mexicanos con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente, consistente en la restricción o suspensión en todo el país o en un lugar determinado del ejercicio de los derechos y las garantías que fuesen obstáculo para hacer frente rápida y fácilmente a la situación, por medio limitado, por medio de prevenciones generales y sin que la restricción o suspensión se contraiga a determinada persona. Una facultad que el Gobierno de México, a través del Presidente de la República, no ha ejercido en el contexto de la pandemia. Sin embargo, se considera que dicha facultad debió hacerse efectiva en el mencionado contexto,
Los razonamientos a favor de la acción de la suspensión de derechos humanos establecida en el artículo 29 constitucional son los siguientes. Número 1. Constituye un acto totalmente legal, consagrado en la propia Constitución, que facilitaría a la autoridad la implementación de medidas de acción encaminadas a disminuir la propagación del virus. Número 2. Posterior a la declaratoria de la suspensión de derechos, el presidente de la República, en uso de sus facultades legislativas extraordinarias, que en su caso le hayan sido otorgadas por el Congreso de la Unión, tiene la atribución de expedir leyes de emergencia para poder hacerle frente a la situación anormal. Número 3. Facilita la labor de las autoridades de seguridad el cumplimiento de las leyes de emergencia en caso de expedirse para una óptima afrenta a la situación anormal que afecte al país. Número 4. Permite la suspensión de los derechos humanos como la libertad de reunión o la libertad de tránsito y todos aquellos derechos humanos que puedan significar un obstáculo para la aplicación de las medidas sanitarias a fin de solucionar el estado de anormalidad. Podemos entonces concluir afirmando que el hecho de haber decretado la suspensión de ciertos derechos humanos habría potencializado una respuesta por parte de las autoridades más efectiva y trascendental frente al combate de esta pandemia que nos afecta a todos. Por último, cabe señalar que los argumentos expuestos en este video utilizan una tipología de dirección, puesto que se fundamentan en el establecimiento de la asociación entre las opiniones o juicios comúnmente admitidos sobre la estructura de la realidad y otros juicios de los cuales se intenta persuadir. Para comprender realmente el argumento de la dirección, es conveniente considerar primero la relación existente entre un fin y los medios. En este caso, el fin es mitigar los daños ocasionados por la pandemia, que afecta a todos los países, y los medios serían la suspensión de derechos humanos y la declaración de contingencia sanitaria.